Buenos días, ¿cómo están? Buenas tardes o buenas noches, dependiendo dónde se encuentren. Les damos la bienvenida a nuestro podcast, Las Enseñanzas de Inelia Benz. Y en este episodio queremos platicar un poquito sobre qué es el miedo y diferentes factores que pues afecta en nuestra vida. Ricardo, buenos días, ¿cómo estás? Muy bien, Iliana, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días a todos, buenas tardes, buenas noches, dependiendo del lugar en donde se encuentren cada uno de ustedes. Un placer estar nuevamente aquí compartiendo el tema de hoy. ¿Qué son los miedos, digamos? ¿Cómo podemos gestionar esa palabra? Para empezar, pueden ir a nuestra página en el menú principal donde dice herramientas. Ahí van a decir procesa tu miedo. Pueden bajar el audio o pueden bajar también la transcripción. Bueno, pues, ¿qué es el miedo? De hecho, el miedo, bueno, es una frecuencia, es la energía o la emoción, podríamos decir, de la más baja frecuencia, una de las más bajas frecuencias que nosotros podemos experimentar como seres humanos. Y lo principal es que esto no es natural en nuestra realidad. Nosotros estamos en el universo de luz. Nuestra esencia es luz, amor, alegría. Y esta vibración es cero natural. No es algo impuesto, es algo implantado. Y claro, lo hemos venido practicando demasiado y es necesario o ha sido necesario para poder tener esa experiencia de luz-oscuridad, ¿verdad? Pero ahora que ya estamos saliendo de esta realidad dual de luz-oscuridad, no la realidad dual de yo y el otro, pues es necesario que nosotros empecemos a aprender cómo nos sentimos en nuestra frecuencia natural. Como está tanto en nuestro subconsciente, es necesario nosotros empezar a practicarlo. Por eso esta herramienta es muy, muy buena para poderlo desaparecer de nuestra vida, de nuestra existencia, de nuestra realidad. Sí, en realidad es un tema muy importante para poderlo tener presente en nuestra vida cotidiana, digamos. Hay ciertos aspectos que de alguna forma el miedo está muy asociado a lo que es nuestra sobrevivencia física, de nuestro cuerpo físico. Y, y hay un sinnúmero de situaciones y de eventos que ocurren en nuestra vida cotidiana que están relacionados más con aspectos psicomentales. Y ahí es donde se producen ciertas interferencias en donde ese miedo se va como amplificando prácticamente en todo lo que hacemos diariamente. Pero básicamente el miedo como función, que es algo muy acotado para poder vivir esta realidad, digamos, pero está relacionado en estricto rigor, por así decirlo, con nuestra fisicalidad. Si nosotros estamos haciendo, por ejemplo, alguna actividad culinaria, digamos, cocinando, no vamos a poner la mano en algo que esté hirviendo porque nos puede afectar nuestro físico, digamos. Eso es algo real, digamos, y que nos va a generar un dolor. El miedo, de alguna manera, lo que ha ido ocurriendo en esta experiencia de luz y oscuridad, de dualidad, luz y oscuridad, de este paradigma que estamos saliendo, se ha ido acrecentando, digamos, en todos los aspectos de nuestra vida cotidiana. Y ahí es donde se produjo ya una distorsión absoluta, completa, digamos. Y en la medida que nosotros vayamos teniendo conciencia, digamos, nos vayamos interiorizando de cómo funciona esta realidad y cuáles son las reglas de participación, por ejemplo, vamos a ir de alguna manera transformando esta experiencia, volviendo a aquellos aspectos que son propios, naturales, nuestro que es de luz, de alegría, digamos, y no de miedo, porque mantenernos en el miedo, tal como lo comentó Iliana hace un momento,
es mantenernos en una frecuencia, en una vibración negativa. Por lo tanto, eso frena cualquier acción que nosotros queramos emprender de poder subir nuestra vibración, nuestra frecuencia. Por lo tanto, vivir realidades en donde estén en una relación de alegría, de felicidad, de gozo, de plenitud, el miedo va en contra de eso. Y esta herramienta que es muy, desde mi punto de vista, muy interesante, muy poderosa, muy potente, digamos, contribuye a eso, a gestionar esos miedos. Eh, por lo tanto, digamos, en lo que respecta a mi experiencia, yo ocupo habitualmente esa herramienta para poder ir gestionando ese tipo de energía, digamos, que ingresa a mi campo para poder transformar y no desvirtuarme, digamos, salirme de los propósitos, digamos, de ir convergiendo hacia una vibración más alta, porque eso frena. Entonces, por ahí Inelia ha comentado, por ejemplo, que una manera de poder gestionar de una manera más efectiva los miedos es irnos haciendo consciente de los tipos de miedo que subyacen en cada uno de nosotros, que son diferentes. Entonces ella ha propuesto, por ejemplo, hacer un listado, una lista de miedos. Y con cada uno de ellos irlo procesando de acuerdo a esa acción que está ahí en ese audio. Ahora, esa herramienta tiene otras cualidades, digamos, otras virtudes que son muy interesantes. No solamente sirven para procesar los miedos, digamos, uno puede procesar otro tipo de experiencias. Pero bueno, estamos centrados específicamente en el miedo como una energía, digamos, como una frecuencia, como una vibración que frena, digamos, cualquier acción que nosotros estemos buscando implementar en nuestra vida cotidiana hacia una vibración y una frecuencia más alta. Entonces, lo primero es hacernos conscientes de qué es el miedo y como una segunda instancia, digamos, generar acciones, ocupando herramientas para gestionar, para transformar esa frecuencia, esa vibración, ¿no? Y eso a veces ocurre que el miedo también se plasma físicamente en nuestro cuerpo, digamos, produce bloqueos. Entonces, y eso uno lo puede observar en ciertas dolencias físicas. Sí, gracias, Ricardo. Me puse a pensar en algo bien interesante porque dije hacer un listado de los miedos. A veces pensamos que no tenemos miedo o vemos el miedo como, es un miedo a la araña, así como esos mieditos, ¿verdad? Pero si realmente te quieres dar cuenta de esos miedos que están más en el subconsciente, haz una lista de las cosas que te estresan, porque el estrés está ligado al miedo. Detrás de ese estrés siempre hay un miedo, es algo muy sutil, pero es un miedo. Por ejemplo, si yo tengo que hacer una entrega, los planos y me siento estresada porque no está la fecha y tengo que trabajar horas extras y no hemos terminado, tengo un miedo a quedar mal con mi cliente. Tengo un miedo a que los demás no van a, a trabajar al ritmo que yo quiero que trabajen. Tengo un miedo a que entonces no me van a pagar. O sea, ese estrés que estoy yo expresando tiene diferentes líneas chiquitas que se unen a otros miedos, ¿no? Pueden ser pequeñitos. A veces puedes estar estresado, no nada más del trabajo, pero si tienes una relación con tu esposo, tu esposa, tu pareja o con alguien muy cercano y no hay algo que está funcionando bien, entonces te estresa, ¿no? Estás constantemente pensando en cómo te vas a comunicar, qué va a pasar, por qué te hizo esto. Si te pones a pensar, a ver, ¿por qué estoy estresado con esta relación? Por ejemplo, no sé, con la esposa, ¿no? Tengo miedo, podemos revisar. Tengo miedo a que me deje, tengo miedo a que nuestra relación va a terminar, tengo miedo a que los niños van a sufrir, tengo miedo a que vamos a separarnos y entonces ya no hay dinero. O sea, son
inconscientemente hay miedo detrás de eso, pero si nos queremos dar cuenta de ese miedo inconsciente, podemos ver en qué puntos en nuestra vida estamos estresados. También, otra pista, por así decirlo, muchas veces nosotros, para evadir el estrés, ¿qué hacemos? O sea, recurrimos a la automedicación o puede ser el alcohol, por ejemplo. Yo me acuerdo cuando tomaba, llegaba mi esposo del trabajo y me pasaba una cerveza fría. Y yo, ay, ya, o sea, como que estaba esperando como que ese momento para el desestrés, ¿no? Como para olvidarme de, bueno, pues están los dos niños chiquitos y tenía que hacer el trabajo y hacer estas cosas de la escuela y aparte el trabajo de clases, etcétera. Entonces, en ese momento del alcohol que te relaja, te olvidas un poquito de eso, del estrés, ¿no? Te distrae de tus responsabilidades en lugar de procesarlo. Era muy interesante porque a veces me pasaba una cerveza, si era un día común, pero si era algo, el día había estado un poco más estresado, me pasaba una copa de vino, o sea, algo más fuerte, o una margarita. Y era como mi nivel de estrés durante el día. Y bueno, claro, ahorita me río, pero es bien natural. A eso recurrimos. Y no nada más el alcohol, o sea, no es, pero por ejemplo, las otras adicciones, el azúcar. El azúcar, no tienen idea, pero el azúcar baja nuestra frecuencia. Por eso el azúcar está en todos lados, por eso ahora hay dulces y chocolates y esto, y ponen azúcar en muchísimos de nuestros productos, en el pan, por ejemplo. Bueno, por lo menos aquí en Estados Unidos, el azúcar la incluyen en muchísimas cosas porque baja nuestra frecuencia, ¿no? Y te olvidas y estás como, algo rico, o sea, como algo que te satisface en el momento. Por ejemplo, también la televisión, ¿no? O las, las drogas recreacionales, todas esas cositas que nos tenemos en nuestra vida como para distraernos o para adormecer el miedo o el estrés o sí, ¿no? Las preocupaciones. Entonces, se van acumulando, se va quedando, se va quedando, se va quedando ahí en lugar de simplemente procesarlas. Y esta herramienta, obviamente, ayuda a eso, a procesarlas y dejarlas ir. Y hay algo más compartiste, Ricardo, algo dijiste que se me hizo muy bueno, pero chin, ya no me acuerdo en este momento. Em, bueno, a ver si me recuerdo ahorita que hice una nota mental de algo que se me hizo muy importante sobre el miedo. Pero bueno. Bueno, lo que tú estás comentando respecto del estrés, que a nivel de colectivo humano lo que yo he observado es como que se incorporó en nuestra vida cotidiana el estrés, el estar estresado. O sea, todos esos ejemplos que tú mencionas están relacionados con como que se incorporó, como que es normal estar estresado. Ujú, Y de ahí, tal como lo mencionaste, digamos, se producen una serie de ramificaciones, de distracciones, para poder o tapar eso, dejarlo adormecido, no gestionarlo, y como que es normal. Entonces, también ya ha sido normal, por lo menos lo que yo he observado acá en donde vivo, acá en el país, digamos, es como el estrés crónico. Se habla de estrés crónico. Y prácticamente eso para mí, la interpretación que yo hago, digamos, puedo estar equivocado, pero lo que yo hago en base a mis creencias es que está asumido, como que es normal, ahora me estreso, ahora, crónico ahora. Y claro, ahí se generan, como tú lo mencionaste, Ileana, distractores, que esos ujú, distractores lo único que generan como resultado son adicciones para poder mantener ese estado de estrés sí, permanente sí, y finalmente se va traduciendo en enfermedades físicas.
de todo tipo. Eso, Y ahí ya son otras experiencias más complejas todavía, más aún complejas. Entonces, ahí es donde resuena, desde mi punto de vista, el hacernos conscientes, digamos, de qué pasa con nosotros en nuestra vida cotidiana, el observarnos, sí, es ser lo más consciente posible, porque gran parte de nuestra vida cotidiana, de nuestro diario vivir, nuestras acciones están relacionadas con nuestra parte subconsciente, digamos. Entonces hay muchas cosas que hacemos en automático y dentro de ellas, de esas acciones que son en automático, que no son ni buenas ni malas, pero todas tienen una frecuencia y una vibración. Y varias de ellas tienen una vibración negativa, digamos. sí, Como es el caso justamente del miedo, digamos. Que muchas veces nosotros podemos estar reaccionando en base a ese tipo de vibraciones, de miedo. Y si uno analiza, como mencionaba Iliana, se hace una autoobservación diaria, digamos, de cómo ha sido el día, también puede ser otra forma, digamos, de cómo uno puede hacerse consciente de acciones que están basadas en el miedo, digamos. Y si uno detecta eso, aplicar la herramienta. Y hay un punto que me resuena y que es muy importante y que el ejercicio está concebido desde esa perspectiva, es no tapar los miedos, porque se genera un efecto inverso, digamos. Es como un globo, se va inflando, inflando y hasta que un final revienta, digamos. No reprimir, digamos, uno puede tener un miedo y lo reprime. No, no, si no tengo miedo, pero es observarse qué pasa con eso, digamos. El reprimir un miedo lo único que hace es que se amplifique porque quiere vivir esa experiencia, digamos. Y este ejercicio que nosotros proponemos justamente tiene esa perspectiva, digamos. sí. Ya me acordé de algo que mencionaste, que dijiste sobre el miedo en nuestro cuerpo. Y sí, o sea, tenemos que distinguir o cómo identificar dónde está el miedo, porque hay miedos corporales, por así decirlo, miedos de nuestro cuerpo físico y hay miedos personales del alma, ¿no? De las experiencias que hemos tenido como, como espíritu, como alma, como entidad. En este ejercicio hay una parte donde te dice dónde identificar, o sea, escanear tu cuerpo e identificar dónde está tu miedo. Y esa parte se me hace muy, muy importante porque, por ejemplo, si a veces tengo un dolor, ¿verdad? O sea, un dolor físico, que digo, he estado en mi codo, he estado con el codo que me duele, sé que hay un miedo ahí, que detrás de eso ha habido algo que está causando ya que se exprese físicamente en mi cuerpo. Entonces digo, ok, está en mi codo o está en mi brazo. Pero muchas veces también he identificado que digo, está en mi cuarto chakra o está en mi área del corazón o, por ejemplo, está en mi aura o está en todo mi espacio. Entonces, pues recordar que tenemos un cuerpo físico, tenemos un cuerpo emocional, tenemos un cuerpo mental, Mental. porque muchas veces también está en la mente, ¿no? O sea, sentimos, es que es algo que está como en mi cabeza, pero no dentro de mi cabeza, sino como flotando alrededor. Bueno, así lo identifico yo. Y es muy importante ver en qué plano está ese miedo. Va a ser mucho más fácil poderlo liberar. La otra parte que es también muy importante, que mencionaste, Ricardo, sobre las decisiones, que no tomar decisiones basadas en el miedo. Muchas veces, si tomamos, o sea, vamos a empezar a procesar el miedo, el miedo, el miedo. Pero cuando tomes decisiones en tu vida que sientes que, es que no sé, primero procesa cualquier miedo que sientas alrededor, si tienes alguna duda,
porque podemos identificar si es un miedo o es simplemente, como le decimos en inglés, to niggle, o sea, como una corazonada, ¿no? Que decimos, ay, no sé, es que algo no me resuena, como escanear, y eso nos hace a empezar a ser más conscientes de cómo funcionamos. O sea, ¿esto Ujú. es un miedo o esto es alguna corazonada de algo que estoy presintiendo y que estoy confiando en mi intuición, que estoy confiando en mi sabiduría callejera, por ejemplo? Pero entre más procesamos el miedo, esa intuición se va a hacer mucho más presente y va a estar más, digamos, como más fácil de saber qué es intuición, porque nos vamos a poder distinguir cuándo se siente como miedo y cuándo se siente como esa intuición, como ese conocimiento, esa sabiduría de nuestro cuerpo o de nuestra alma. Y sí, muchas veces cuando tomas una decisión por miedo, te das cuenta a la larga, te das cuenta que ya no salió bien, ¿no? Los resultados vas a tener que empezar a resolver otra cosa o a tomar otra decisión diferente. Eh, es diferente, te va a llevar a una experiencia a veces radicalmente diferente y es nada más por el miedo. Sí, ese aspecto que mencionas, Iliana, de la corazonada, nuestra intuición, está muy relacionado o directamente con esa resonancia que podemos sostener con nuestro ser superior o nuestra esencia divina, digamos. Y en la medida que uno resuene con eso que somos desde el punto de vista esencial, nuestras decisiones van a estar fortalecidas, digamos. Entonces, tal como tú lo mencionas, digamos, cuando existe alguna duda, inmediatamente, en segundos, uno puede entrar en esa especie de resonar con esa parte, esa otra parte de uno, digamos, que es la parte esencial, nuestro ser divino, digamos, ¿no? Y inmediatamente ahí uno puede hacer ese cambio. Si eso subsiste, digamos, sin duda que hay un miedo. Hay un miedo que esté plasmado, digamos, en nuestro entorno y eso nos está afectando en las decisiones que estamos tomando. Y también Inelia en algunos artículos menciona cómo el miedo funciona a nivel de colectivo humano, Ujú. porque hay miedos que son propios de uno como fractal, digamos, como individualidad, como individuo, como ser humano, que estamos en un colectivo humano y eso nos van afectando. En la medida que nosotros no seamos conscientes de cómo funciona, de cómo funcionamos nosotros dentro de un colectivo humano, podemos también hacer esas diferencias, digamos. Que lo vive esa parte del colectivo humano que no significa que yo tenga que vivirlo, no hay una condición, digamos, Ujú. no hay una obligatoriedad, digamos. Dentro de las reglas de juego de esta que estamos viviendo y que estamos saliendo de este paradigma, digamos, está esa posibilidad de uno elegir, de hacernos conscientes y tomar decisiones y cambiar la perspectiva, digamos. Y ahí es donde se hace muy interesante eso que en algún momento le escuché a Inelia, de que a veces uno siente miedo, pero ese miedo no es estrictamente de uno, sino que viene desde afuera, del entorno, y que lo está afectando, digamos. Entonces, ya tomando conciencia de eso, de esa autoobservación, uno ya lo va gestionando y va estableciendo esas diferencias que puedan ser propias de uno, de nuestra realidad como fractal, digamos, como ser humano, como persona, y va aplicando la herramienta, digamos. Y si uno observa que es un miedo, un tipo de miedo que viene del entorno, digamos, del colectivo, también esa es otra forma de, solamente con la autoobservación ya uno establece como una especie de frontera, por así decirlo, digamos. Y no entra prácticamente en nuestra experiencia, porque nosotros estamos enfocados en otra perspectiva, por lo tanto eso no nos afectaría.
teniendo presente que somos seres con nuestra conformación, que recibimos información y emitimos información. Estamos 24/7 en forma permanente, continua, vibrando. Y vibrando, emitiendo información y vibrando, recibiendo información. Y ahí es donde este ejercicio de procesar miedo es fundamental, digamos, porque nos permite hacer filtros. Sí, tocaste un punto muy interesante, muy importante, porque esa parte del colectivo humano, sí, somos parte del colectivo humano, em, y nos podemos dejar influenciar por lo que vemos, ¿verdad? A veces pensamos que porque los demás tienen una experiencia o cierta reacción con su miedo o con cualquier otra cosa, pero en este caso estamos hablando del miedo, sentimos que es lo mismo, que es algo natural y que nosotros lo tenemos que también sentir o que tenemos que estar pendientes de lo que está pasando, porque si es algo que le preocupa a la mayoría de las personas a nuestro alrededor o del mundo o de nuestra cultura, es algo importante, ¿no? Es algo que tenemos que considerar. Y pues aquí es donde, por ejemplo, entran esos programas entran esos programas y también nos dice que estamos programados, que muchas veces el miedo es necesario, ¿no? Nos hace, no sé, para sobrevivir en la tierra o porque, por ejemplo, si te dicen, ay, es que esa persona no tiene miedo, o sea, como que haces cosas sin razón, ¿no? O sea, como que necesitas tener el miedo como freno o como una guía, por así decirlo, pero de alguna forma eh, se ha estado o se indoctrinó, por así decirlo, como algo natural, como es algo natural de nosotros. La baja frecuencia, la alta frecuencia, miedo es normal, tenemos que sentir ese, como lo usamos como una brújula, por ejemplo, pero en realidad, como decías tú al principio, sí, o sea, el miedo es esencial en el sentido saber que algo, por ejemplo, no vas a tomar un cuchillo y te vas a cortar la mano, pues claro, necesitas tener cierta percepción a cosas que te pueden hacer daño, ¿no? Que realmente nos pueden hacer daño. Sin embargo, se ha llevado y es donde se ha explotado, por así decirlo, donde, y nos programan constantemente, ¿no? A través de la televisión, a través de eventos planetarios, que, que pues hacen que cree ese miedo. Y precisamente por eso es que se programa a través de las redes sociales, a través de los eventos, como mencionaba antes, porque no es algo natural. Se tiene que constantemente inyectar o estimular para que exista, porque nosotros, nuestra esencia no es esa, nuestra esencia es de alta vibración, entonces de alguna manera tiene que estar constantemente siendo inyectada. Y esto me lleva a compartir, me estoy acordando que en algún momento Inelia nos compartió, tuvimos una tarea, era eso. Leímos el libro, se llama, en inglés se llama E.T. 101, E.T. 101, creo, bueno, algo así. Diana Lupi, creo que se llama la autora, está en inglés ese libro, pero fue nuestra tarea para leerlo porque tenía muy buena información, muy similar a la información que nos ha compartido Inelia. Y en particular en ese libro, ella expresaba que el miedo es una entidad. O sea, esa es como, sí es una vibración, pero es como una entidad, algo específico, ¿no? Y, y también decía en el libro que esa entidad o esa cosa, el miedo, se agota. Y una vez que se agota, ya no influye, eh, ya no influye en nuestras vidas, ya no está, ya no, porque como ya
está agotado, o sea, como se expresó, que es lo que nos dirige el ejercicio que tenemos, o sea, dejamos que se exprese, como quien dice, Ujú. eso es agotarlo, ¿no? O sea, como ya se expresó que ya no hay más, a menos que se vuelva a inyectar, ¿verdad? Entonces, también, o sea, no es nada más procesar nuestro miedo y procesar el miedo. Son las dos cosas. O sea, dejarlo expresar, removerlo de nuestra vida, de nuestro campo, pero al mismo tiempo, o sea, ¿qué pasa cuando una taza está llena de agua? O sea, pues ya no le va a caber más agua, ¿no? Ya no hay cabida para algo más, ¿no? O una taza de arroz, ya no puede entrar algo más. Entonces, practicar eso, una vez que se ha expresado ese miedo y lo hemos agotado, o sea, ha salido de nuestra vida o de nuestro campo, mejor dicho, no de la vida, pero de nuestro campo, llenarnos de experiencias de alta frecuencia, mantener esa alta frecuencia y experiencias bonitas, inspiradoras, que generen alegría, para que no haya entrada, como decimos, esas puertas abiertas al miedo, ¿no? Para poderlo entonces nosotros mantener esa frecuencia alta y estar más pendientes, porque si nuestra frecuencia la mantenemos en cierta vibración y es o sea, nuestra normalidad, vamos a notar cuando llega un miedo, oye, esto se siente diferente, esto se siente algo extraño. Entonces nos empezamos a ser más conscientes de esa frecuencia y de nuestra frecuencia natural. Sí, eso que mencionas, Ileana, es muy importante, la autoobservación, el observarnos, porque los miedos, de alguna manera, como vibración, como energía, como entidad, llegan a nuestra experiencia cotidiana porque estamos en esa vibración en la cual está esa energía o esa entidad, digamos. Ujú. Si nosotros estuviésemos en una vibración alta de alegría, de felicidad, digamos, esas otras frecuencias no llegan, no, cero posibilidad, digamos, por un tema de energía, de vibración. Y no es que sea bueno, y ahí se produce esta reflexión, por así decirlo, de que no es ni bueno ni malo, son frecuencias, vibraciones. Entonces, uno entra en la experiencia cotidiana dependiendo de la vibración en la cual esté, digamos. Si uno está con muchos miedos, con muchos tipos de miedo, la experiencia cotidiana, todas las experiencias cotidianas van a estar en esa realidad, digamos. Entonces, ahí es donde están los desafíos que tenemos cada uno de nosotros y que de alguna manera se relacionan con la realidad que uno va viviendo y que uno puede ir forjando esa realidad, digamos. Pero esa realidad que uno va forjando, que va construyendo, es importante que esté basada sobre qué, digamos, cuál es la base, digamos. Sí. Porque hay miedos que están en nuestro subconsciente y uno no ha sido consciente de que existen. O sea, yo la primera vez, hace algunos años, cuando hice la primera vez el listado de miedo, yo dije, interesante el ejercicio de Linelli, hacer un listado de miedo. Ah, no, ¿qué miedo tengo yo? Ah, miedo a la enfermedad, miedo a la muerte. No tengo más miedo. Procesé esos miedos y empezaron a surgir otros miedos, Sí, digamos. O sí. sea, después la lista ya pasó los 100 tipos de miedo, digamos. ¿Me Ujú. entiendes? Claro, porque subyacen en esa parte mental nuestra que es subconsciente. Entonces, nosotros actuamos en automático, como en un sinnúmero de actividades cotidianas, pero muchas de ellas están basadas en esa vibración, miedo. Sí, es muy interesante. Una vez que empezamos a procesar un miedo, está ligado a muchos otros programas, ¿no? Es como que se empiezan a activar esos contrafuegos o esas barreras y te empiezas a dar cuenta de, no, esto no puedo,
no puedo, no quiero, pero porque hay algo detrás, ¿no? Hay algo detrás, hay un miedo. Y entender que normalmente lo que vamos a hacer nosotros es evitar el sufrimiento, evitar el dolor. Entonces, esos miedos se instalan por eso también, ¿no? Porque queremos evitar ciertas experiencias que nos vayan a causar dolor o pasar experiencias, pasar malos momentos. Entonces viene como no. Entonces ya esos cortafuegos es porque queremos evitar algo, ¿no? Que alguna experiencia de esta vida o pasada, que donde ya sufrimos, evitar el dolor, entonces llega ese cortafuego, no, esto no hay que hacer esto, pero hay un miedo detrás, o miedo a volver a sufrir, miedo a volver a tener esta experiencia de dolor, ¿no? O miedo a que nos sentamos separados de alguien, miedo a que nos abandonen. Eh, por ejemplo, si tú ves también emociones de baja frecuencia y ves, bueno, ¿por qué siento esta emoción? Vas a notar que casi el 99.99% es un miedo. 99.99% hay un miedo detrás de esas experiencias. Por ejemplo, eh, no sé, celos, los celos, ¿no? Ay, sientes celos. Ay, ¿por qué tienes celos de algo? Porque sientes miedo que a lo mejor o no eres suficiente o sientes miedo a que no vas a tener lo que esa persona tiene o que no eres como esa persona o a que te van a dejar o un montón, o sea, pero simplemente analizando esas emociones, sobre todo las emociones que nos hacen como, "Ugh", vas a notar que hay algo detrás de eso. También es una buena guía para empezar a buscar por ahí. Sí, 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 sí. Bueno, pues estamos llegando al final de nuestro podcast. Ricardo, ¿algo más que quieras comentar antes de terminar? Bueno, siempre temas así como este son bastante interesantes, muy importantes, sobre todo para nuestra transición y vida cotidiana, pues son herramientas bastante efectivas que podemos ocupar y aplicar y no son difíciles, fáciles de ocupar. Pues muchas gracias, Ricardo. Muchas gracias a todos. Ya saben dónde encontrarnos. El método IVENS con z.com. Ahí pueden ir al menú principal donde están herramientas y luego procesar el miedo o también aliviar el estrés. Creo que también tenemos los dos ejercicios y podemos empezar por ahí. Van a notar la diferencia. Muchas gracias. Gracias, Ricardo. Gracias, Iliana, gracias a todos, será hasta una próxima. Hasta Hasta la pronto. próxima.